Hola, bienvenido a este tercer encuentro del programa Inicio Rápido. Hoy vamos a ver pre-listing, que es el primer encuentro con un cliente vendedor. Pero antes vamos a repasar 5 ideas que vimos en nuestros encuentros anteriores. La primera idea que quiero recordarte es que vos como agente inmobiliario tenés 3 negocios. El primer negocio es hacer búsquedas, que es básicamente conseguir clientes compradores. El segundo negocio es tener captaciones y vender propiedades, o sea, conseguir clientes vendedores. Un poco lo que vamos a apuntar hoy. Y el tercer negocio es conseguir tanto compradores como vendedores, pero es que se lo vas a referir a otros agentes porque no están en tu zona o porque tienen distintas características que vos decidís no trabajar. Entonces estás en el negocio de los referidos. Búsquedas, captaciones y referidos. Esos son tus 3 principales negocios. La segunda idea que quiero recordarte es que este negocio tiene 3 variables: ticket, volumen y expertise. El ticket es el valor de las propiedades. Obviamente, cuanto mayor sea el ticket, cuanto mayor sea el valor de la propiedad, mayor será tu ganancia. El ticket surge como consecuencia de tu base de relaciones. Tu base de relaciones va a alimentarte de captaciones, te va a dar propiedades. Entonces, ¿cuál va a ser el ticket de las propiedades que manejes, que comercialices? Bueno, la respuesta está en tu base de relaciones. La otra variable, el volumen, es la cantidad. Cuanto más volumen pongamos, cuanto mayor cantidad de pre-listing hagamos, cuanto más captaciones tengamos, cuanto más personas estén en contacto con nosotros, mayor posibilidad de generar negocios. Y la tercera variable es el expertise, que son tus habilidades como agente inmobiliario. Es la variable que con el tiempo más va a influir en el crecimiento de tu negocio. El otro punto, la otra idea que quería recordarte, es el embudo de conversión. El embudo de conversión son los pasos que tenés en el negocio inmobiliario, con sus porcentajes de efectividad. ¿Los pasos cuáles eran? Primero prospectás, después haces un pre-listing, lo que vamos a ver hoy. Después haces el ACM, entregás el ACM, captás la propiedad, la comercializás, la mostrás, la vendés, la reservás y después volvés a prospectar. Todo en un ciclo constante y sin fin. Entonces los porcentajes de efectividad básicamente lo que van a indicar es: de cada tantas interacciones que hagas en la prospección vas a conseguir tantos pre-listing. De cada tantos pre-listing vas a conseguir tantas captaciones. De X cantidad de captaciones vas a conseguir X ventas. Los porcentajes de efectividad es lo que va a determinar a través de tu expertise. Cuanto mayor sea tu expertise, los porcentajes de efectividad van a ir aumentando. La cuarta idea que quiero recordarte es que este es un negocio de personas, no es un negocio de venta de propiedades. Estamos en el negocio del vínculo con las personas. Damos asesoramiento inmobiliario, trabajamos con las personas a través del rubro inmobiliario, pero nuestro negocio son las personas, son los vínculos. Este es un negocio relacional, no transaccional. Por eso decimos que el 85% del negocio es la generación de leads, la generación de contactos. Por eso también decimos que tu objetivo como agente inmobiliario siempre, y tenedlo presente esto, es ser el agente inmobiliario de confianza, preferido, elegido y recomendado por la mayor cantidad posible de personas. Ese es tu verdadero objetivo, ser el agente inmobiliario de confianza para toda la vida de las personas que te rodean. Y la quinta idea que quiero recordarte es la prospección. La prospección, me animo a decir, es la parte más importante en este negocio, en este rubro. En nuestro encuentro anterior vimos de dónde conseguir clientes y cómo hacer que esos clientes te elijan a vos como agente. También hablamos de construir una base de relaciones y después construir un sistema de interacciones que vamos a aplicar en esta base de relaciones con sus determinados niveles de impacto. Y todo este enorme trabajo que es la prospección, el cual es un trabajo que no termina nunca, es un trabajo constante. Como consecuencia de todo este trabajo que es la prospección, empiezan a surgir pre-listing. ¿Por qué? Porque llega el cliente vendedor. Te va a empezar a pasar que alguien te diga: te llamo de parte de tal, quiero vender mi casa, me contactaron con vos. O una persona mismo que te conoce quiere vender una propiedad y te contacta. Entonces, ahí llegamos al pre-listing, la primera reunión con un cliente vendedor. ¿Y qué hacemos en el pre-listing? Lo primero que quiero hacerte saber es, en la jerga internacional se le dice a la captación es listing. Por eso esta reunión es pre-listing. ¿Y cuál es el objetivo principal del pre-listing? Dado que, como dije anteriormente, este es un negocio de personas, que tu negocio es ser el agente inmobiliario de confianza elegido por la gente, tu objetivo en el pre-listing es precisamente este:
convertirte en el agente inmobiliario de confianza de la persona que tenés adelante. Ese es el verdadero objetivo del prelisting. Es decir, formar un vínculo con el propietario, ir conociéndolo, que él te conozca a vos, hasta que se haga equipo y trabaje agente inmobiliario y propietario en conjunto, como un team, como un equipo, para comercializar la propiedad. Ese es el principal objetivo. Es muy normal que un propietario, cuando te convoque para el prelisting, simplemente quiera saber el valor de la propiedad o simplemente crea que vos lo único que vas a hacer es ir a la propiedad para simplemente ver la propiedad y decirle cuánto vale. Es más, tal vez hasta espere que le des el valor ahí en el momento. En algunos casos pasa eso. Pero nosotros damos venta consultiva, damos asesoramiento. Entonces, nos vamos a enfocar mucho más en la persona que en la propiedad. De hecho, nos vamos a enfocar absolutamente en la persona. Y la propiedad va a ser simplemente un elemento para ayudar a la persona. Y de ahí va a salir el segundo objetivo del prelisting, que es entender qué es lo que quiere el propietario, por qué quiere vender, cuál es su propósito, cuál es la razón de ser de la operación en sí misma, para ver cómo lo podemos ayudar. Lo tenemos que comprender al propietario. Siempre hay que comprender para después poder ser comprendidos. Entonces, podemos preguntarle al propietario: ¿por qué querés vender? Simplemente eso. Es una pregunta abierta que puede disparar para distintos lados. Alguna persona podrá decirte: mirá, quiero vender mis 2 ambientes para comprar un 3 ambientes, me quiero ampliar, quiero crecer en metros, quiero tener un patio, me quiero mudar de barrio, quiero estar cerca del trabajo. No importa cuál sea la razón, pero lo importante es saber cuál es la razón de la venta en sí misma, cuál es el propósito del propietario, cuál es el interés en todo esto. Y acá me voy a detener un poquito porque, para repetir, el objetivo es formar un vínculo con el propietario. Tal vez ya lo tengas, el vínculo, previamente, si es que es justo una persona que conoces. Tal vez no. Pero sea como sea, es formar un vínculo también desde el lado profesional y también saber cuál es el interés del propietario. ¿Y por qué te voy a remarcar mucho la palabra interés? Porque desde ahí ya empezamos a negociar. ¿Y qué quiero decir con esto? Mira, la negociación empieza en el momento cero. Todo el tiempo estamos negociando. Y con negociar no me refiero a regatear un precio, sino a lo que me refiero es a entender al otro para poder darle el asesoramiento adecuado. Y déjame contarte un concepto muy básico de negociación en el rubro inmobiliario, que es la posición y el interés. Normalmente le decimos interés versus posición. ¿El interés qué es? El interés, como dijimos antes, es el propósito, la razón de ser, el deseo, la necesidad insatisfecha de un propietario. Y la posición son esos pasos intermedios para llegar a la concreción de ese deseo, para satisfacer esa necesidad insatisfecha. O sea, básicamente son todos los pasos intermedios necesarios para llegar a destino. Y esto es muy importante tenerlo claro. Puede parecer un concepto muy simple, pero en el rubro inmobiliario, en las ventas de las propiedades, hay mucha emocionalidad. Y sucede mucho que a veces un propietario, por emocionalidad, empieza a tomar posiciones que perjudican su propio interés. Te lo voy a poner así con un ejemplo medio simple como para que se entienda la idea. Suponete que vos querés ir desde un punto A a un punto B y tenés 1000 kilómetros. Entonces, tu interés, tu propósito es ir del punto A al punto B, recorrer esos 1000 kilómetros. Entonces, una opción puede ser ir en auto, por ejemplo. Pararte en una estación de servicio a cargar nafta para poder concretar esos 1000 kilómetros es solamente una posición intermedia. Lo importante no es la estación de servicio en sí mismo. Lo importante es llegar a destino. Pero puede ser ese camino, a través de una estación de servicio, puede ser a través de un avión, no importa cómo. Pero lo importante es decir, ok, el objetivo es llegar a este punto. Bueno, llevándolo al rubro y con esa claridad, te puse un ejemplo simple, pero para entenderlo, ¿por qué? Porque muchas veces pasa, o te puede pasar, que un propietario, por ejemplo, te diga: quiero vender estos 2 ambientes para comprar con un agregado de dinero 3 ambientes. ¿Por qué? Mi interés como propietario es tener un dormitorio más, necesito ampliarme, los chicos crecieron, necesito un estudio, no importa qué. Pero su interés es un dormitorio más. Entonces, supongamos que un propietario dice: quiero sobrevaluar mis 2 ambientes. Mis 2 ambientes que vale $100.000, en realidad lo quiero vender en 130. Entonces, ahí uno podría decir, saliéndose al balcón y mirar, decir: señor propietario, estás tomando una posición que perjudica tu propio interés. ¿Por qué?
porque en este valor no vas a vender el 2 ambientes. Entonces, como no vas a vender el 2 ambientes porque lo tenés sobrevaluado, no vas a conseguir el 3 ambientes. Entonces, estás atentando contra tu propio interés, que es, en este caso, tener un dormitorio más. Entonces, en ese caso habría que preguntarle al propietario: ¿vos querés un dormitorio más? ¿Necesitas un dormitorio más? Porque por este lado, sobrevaluando tus 2 ambientes, no lo vas a tener. Entonces, poniéndolo a valor de mercado para luego salir a comprar de una manera competitiva un 3 ambientes, ahí sí lo vas a tener. Entonces, es salirse un poco de la emocionalidad y de la especulación financiera para hacer foco en el interés. Este es un concepto de posición e interés que lo vamos a retirar más adelante, pero es importante porque va a ser nuestro punto de partida y empieza en el prelisting. ¿Por qué? Volviendo al prelisting en sí mismo, cuando nos acercamos a la propiedad y nos recibe el propietario, ¿qué hacemos? Además de las obviedades de llegar puntual, tener una imagen profesional y demás, dedicamos tiempo a esta reunión para formar el vínculo y determinar el interés del propietario. Un tiempo promedio puede ser 45 minutos, 1 hora, tal vez un poquito más, un poquito menos, pero es importante dedicarle todo el tiempo que haga falta. Aparte, para comprender a la persona, para después ser comprendidos nosotros. Entonces, en esta conversación con el propietario, y repito, conversación, tenemos que averiguar cierta información para poder ayudarlo de la manera adecuada. Y resalto conversación porque vamos a hacer un montón de preguntas, pero tienen que ser mediante una conversación fluida y llevadera y no mediante un, digamos, incómodo cuestionario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntar? En general, preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿por qué querés vender? Ahí va a disparar para distintos lados. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que te empuja? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué estoy acá en tu casa dándote ayuda con el servicio inmobiliario? ¿Qué es lo que necesitas? Y escuchar. Es importante que en la reunión del prelisting tengamos el concepto 70-30 bien presente. O sea, escuchamos el 70% del tiempo y el 30% hablamos. Es mucho más importante escuchar para saber qué es lo que quiere. Si no sabemos qué es lo que quiere, no lo vamos a poder ayudar adecuadamente. Entonces, escuchar. ¿Por qué querés vender? También, tiempo. ¿En cuánto tiempo te gustaría realizar la operación? ¿Cuál es tu idea? Y también lo que es importante escuchar a medida que nos van respondiendo es ver también cuál es la motivación de venta. ¿Por qué? Porque una persona te puede decir: bueno, cuando sea que se dé. ¿Cuándo querés vender? No, necesito vender antes del próximo mes. O podés hacer una pregunta cerrada como para direccionar con intencionalidad el diálogo y preguntar, por ejemplo, si aparece un cliente hoy, comprador, ¿la vendés? Es una respuesta cerrada, es un sí o un no. Pero también eso va a determinar la motivación de venta del propietario. Es muy importante saber la motivación o intentar determinarla, porque un cliente motivado es un verdadero vendedor. Un cliente con una motivación muy baja posiblemente sea simplemente una persona que necesita asesoramiento, pero que tal vez no vaya a vender en los próximos 6 meses, en el próximo año, tal vez lo haga más adelante. De todas maneras, esta reunión es muy positiva. ¿Por qué? Porque el objetivo es convertirte en el agente inmobiliario de confianza. Es un negocio relacional, no transaccional. Entonces no nos preocupa tanto vender esta propiedad en sí misma, sino convertirnos en su agente inmobiliario de confianza. Si en el camino le vendemos esta propiedad, genial. Pero recordá siempre que es mucho más negocio que un cliente te dé un montón de negocios más, porque te da varias propiedades o porque te da varias personas de su círculo de confianza, a que simplemente hacer una operación y cobrar una única comisión. Un solo cliente te puede generar muchísimos clientes. Entonces, ¿por qué querés vender? Tiempo, precio. ¿Qué expectativa de precio tenés? El precio en realidad se lo vamos a dar nosotros en el ACM, pero es importante y está bueno saber cuál es la expectativa de precio. ¿Para qué? Para que cuando entreguemos el ACM sepamos qué es lo que la persona espera, y es una información vital para comunicarnos asertivamente. Setear las expectativas también es un momento importante, este prelisting y la entrega del ACM. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decirle a una persona: tu propiedad vale $100.000 cuando espera $100.000, que decirle: tu propiedad vale $100.000 cuando en realidad esperaba 140 o 150. Entonces, el mensaje es el mismo. El valor de la propiedad es 100.000, pero la manera de decírselo va a ser distinta. Vamos a setear las expectativas adecuadamente, vamos a buscar ser asertivos con la información y con nuestra comunicación. Otra pregunta: ubicación, o más bien reubicación.
¿Vendés esta propiedad para comprar otra? ¿Te tenés que reubicar? ¿Estuviste viendo algo? ¿Está adecuadamente seteado tus expectativas en función del presupuesto que tenés? Parte de esas expectativas va a ser el valor de esta propiedad. También de ahí la pregunta anterior, ¿qué expectativa de precio tenés? ¿Viste algo? ¿No viste algo? ¿En qué situación estamos? ¿Se puede hacer la operación de manera simultánea o te podés reubicar en forma temporal en otro lugar? Vamos conversando para ver qué dicen o qué dice el propietario. Experiencia. Este es un buen momento para asesorar y dar información que tal vez el propietario no conozca, como por ejemplo, cuáles son los gastos, cuáles son los impuestos, cuáles son los pasos. Y también es un buen momento para setear expectativas. Porque si vos a un propietario le decís, tu propiedad la deberíamos estar mostrando 2 veces por semana, estás seteando esa expectativa. Entonces, si eso no se cumple, hay algo que corregir. Pero ya le empezaste a setear las expectativas desde este momento. Entonces, mira, tenemos que mostrar la propiedad 2 veces por semana, por lo menos, si no es que estamos muy arriba con el precio. Entonces, ya le va quedando esa información al propietario. ¿Con quién? ¿Con quién toma la decisión? Y no me refiero solamente a que posiblemente haya un titular más. Hay veces que hay socios emocionales o simplemente personas que participan en la decisión. Entonces, si alguien va a influir en el proceso de la decisión de la venta, sería bueno que esté siendo partícipe de todo el proceso. Si vas a entregar el ACM y hay un propietario y una persona, su pareja, su amigo, su conocido, quien sea, que influye en la decisión porque opina, porque lo aconseja o porque, no sé, son cónyuges o por lo que fuese, entonces sería bueno que hagas participar a todos los involucrados. Son varios hermanos, es una sucesión. Bueno, entonces que participen todos los hermanos, no que estás en contacto con uno solo y después ese le llega la información al otro. Porque si le lleva la información, se la va a llevar como puede, como a él le parece y como él te escuchó. Y tal vez no vas a poder conversar, rebatir objeciones, negociar con el resto de las partes. Entonces, ¿con quién tomas la decisión? Y tratar de involucrar también a esas personas. Y lo último, ¿qué espera? ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué espera de tu servicio? Está bueno saberlo para darle más, para siempre darle un poquito más. Entonces, ¿por qué? Tiempo, precio, experiencia, ubicación, ¿con quién? ¿Querés una regla memotécnica? Potipreuex con es. Potipreuex con es. ¿Por qué? Tiempo, precio, experiencia, ubicación, reubicación, con quién toma la decisión y qué espera de vos. Entonces, después de estar en esta conversación en el cual vos traes esta información, después de estar 45 minutos, 1 hora charlando con el propietario, entendiéndolo y obteniendo información para ayudarlo de la manera adecuada, recién ahí pasamos a la parte de la propiedad en sí misma. Vamos a recorrer la propiedad, vamos a ver la propiedad para después hacer una evaluación, un ACM adecuado. Escuchá qué es lo que tiene que decir sobre su propia propiedad. Si es necesario, tomás medidas. Obviamente las tomás con un distanciómetro. No vas a sacar una cinta como si estuvieras trabajando en una ferretería. Lo mismo que si vas a sacar fotos para recordar la propiedad. Le decís al propietario, voy a sacar fotos solamente para hacer el ACM adecuadamente. Que no vas a usar esas fotos para la publicación en el caso que él te elija como agente inmobiliario, como su agente inmobiliario de confianza. Sino que, llegado el caso que comercialices la propiedad, va a ir un fotógrafo profesional para hacer fotos, videos. También es bueno contar con la escritura para leerla y sacar 2 datos principalmente. Primero, quiénes son los titulares para corroborar la titularidad y también para ver el metraje por escritura. En departamentos es muy común que coincida el metraje de la escritura con el metraje real. Pero a veces pasa en casas o PHs, por ejemplo, que hay algunos metros construidos no declarados. Entonces también está bueno tener esa información para decir, bueno, ok, acá tenemos una diferencia, ¿se puede vender? Claro que se puede vender, pero hay que tomar ciertos resguardos con eso y esas cosas también influyen en el valor. Entonces, una vez que tenemos la información de la propiedad, la recorrimos, la conocemos, sabemos cuál es el metro cubierto, cuál es el metraje descubierto, cuál es el metraje por escritura, cuál es el metraje real, conocemos el barrio, vemos la zona y todas las características, estamos en condiciones de hacer el análisis comparativo del mercado. Esa información la vamos a llevar para preparar el ACM. Y le vamos a explicar al propietario que ese trabajo nos va a llevar unas cuantas horas porque vamos a hacer un trabajo detallado. De hecho, si te llega a preguntar y más o menos cuánto vale la propiedad, le decís, mirá, en 48 horas te preparo y te entrego el ACM personalmente
para darte información precisa. La venta de tu propiedad es lo suficientemente importante como para que me tome todo el tiempo que haga falta para hacerte un trabajo profesional. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que conversamos recién. El objetivo del prelisting es formar un vínculo con el propietario, convertirte en su agente inmobiliario de confianza y determinar cuál es el interés, cuál es el propósito, la razón de ser de la venta en sí misma. El objetivo es convertirte en su agente inmobiliario de confianza, formar un vínculo y determinar el interés del propietario. En el proceso de la conversación con el propietario, hacemos el potipreuex con es. Nos traemos esa información. ¿Por qué? Tiempo, precio, experiencia, ubicación, reubicación, con quién toma la decisión y qué espera de nosotros. Es la información que tenemos que traernos para después volcar el ACM y saber qué es lo que quiere el cliente, comprenderlo para que después nos comprenda a nosotros. Y después recorrer la propiedad, escuchamos al propietario, si es necesario sacamos fotos y medidas para hacer un análisis tentativo y después con el metraje, con la escritura, hacemos el ACM. Entonces, ¿cuál es la tarea de esta semana? Haz un role-playing de prelisting con tu compañero, con tu espejo, pero empezá a practicar. Imagínate conversando con un propietario y hacerle estas preguntas. Hacerle por qué querés vender, el tiempo, el precio, la experiencia, la ubicación, con quién, qué espera de nosotros y demás. Y también seguí prospectando. Seguí prospectando toda la semana. Terminá tu base de relaciones si no es que la terminaste. Terminá de armar tu sistema de interacciones si no es que lo terminaste. Aplicalo y empezá a aplicarlo. Después de todo este trabajo te van a surgir prelistings. Acordate que en uno de los encuentros te recomendé que en tu etapa inicial trabajes con los dueños vende. Bueno, los dueños vende puede ser una buena herramienta para practicar de una manera real cómo hacer prelistings. Entonces, ¿cuál sería la idea? Que de ahora en adelante consigas un prelisting por semana. Eso puede ser un indicador de que vas muy bien en el negocio. ¿Por qué? Porque estás prospectando, está empezando a aparecer personas que quieren conversar con vos para comercializar su propiedad, quieren al menos entrevistarte, es un gran primer paso. Ahí ya tenés una unidad de medida para saber si vas por buen camino. Entonces, un prelisting por semana es un buen indicador de que estás prospectando adecuadamente y que estás en camino a captar propiedades. Están escritas las cosas acá en la pared tipo pintura rupestre porque son siempre las mismas acciones. Entonces, una vez que las domines, tu negocio va a crecer. Muchos éxitos y nos vemos en la próxima. Chao.